grupo de varias iglesias que también nos apoyaron. Eso fue una cosa maravillosa. ¿Y qué les puedo decir, hermano? Que vamos por el buen camino. Amén. Bueno, hoy vamos a ir al mensaje, lo van a ver ahí en pantalla. El título es Lo más importante después de la fe. Diga conmigo, lo más importante después de la fe. Eso es. Hay una historia en la Biblia que vamos a dar lectura, que es la base de este mensaje. Vamos a ver. Está en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 13 en adelante, y dice así. Salomón, escuche bien, que era un joven rey, amaba al Señor y cumplía las leyes establecidas por David, su padre. Wow, eso es interesante. Porque la gran mayoría de los jóvenes hoy día dicen, los viejos no saben nada, los trapos es viejo. ¿Han escuchado eso, verdad que sí? Digo, eso, ustedes son gente buena gente. Pero hay gente que dice así. Pero vemos lo contrario a Salomón. Dice, aun cuando él mismo ofrecía sacrificios e incienso en los lugares altos. E incluso iba a Gabaón para ofrecer, dice, sacrificios allí, porque aquel era el lugar alto más importante y ofrecía en aquel lugar 1000 holocaustos. Wow, tremendo. Una noche en Gabaón el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Oye, eso fue como que Dios se le apareció como un genie, ¿no? En una lámpara. Le dijo el Señor, pídeme lo que quiera que yo te lo daré. Y Salomón respondió, tú trataste con gran bondad a mi padre, tu siervo David. Mire qué conciencia tenía del trato de Dios con su papá. Tú trataste con gran bondad a mi padre, tu siervo David. Pues él se condujo delante de ti con lealtad. Mire las características de David. Lealtad, justicia y rectitud de corazón para contigo. Wow. Por eso lo trataste con tanta bondad y le concediste que un hijo suyo se sentara en su trono, o sea, hablando del mismo, ¿no? Como ahora ha sucedido. Tu Señor y Dios mío, dice Salomón, me has puesto para que reine en lugar de David mi padre, aunque yo soy un muchacho joven y sin experiencia. Mire qué bonito que él reconoció que tenía todavía unas cosas que tenía que trabajar en él. Pero estoy al frente del pueblo que tú escogiste, un pueblo tan grande que por su multitud no puede contarse ni calcularse. Dame pues un corazón atento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre lo que es bueno y lo malo. Porque ¿quién hay capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan numeroso? Al Señor le agradó que Salomón le hiciera tal petición y le dijo, porque me has pedido esto y no una larga vida, ni riqueza, ni muerte a tus enemigos, sino la inteligencia para saber oír y gobernar, voy a hacer lo que me has pedido. Yo te concedo sabiduría e inteligencia como nadie la ha tenido antes que tú ni tendrás después de ti. Además, te doy riquezas y esplendor, cosas que tú no pediste. De modo que en toda tu vida no haya otro rey como tú. Y si haces mi voluntad y cumples mis leyes y mandamientos, como lo hizo David tu padre, te concederé. Mire qué cosa le dice Dios. Te concederé una larga vida. Al despertar, Salomón se dio cuenta de que había sido un sueño. Y cuando llegó a Jerusalén,
se presentó ante el arca de la alianza del Señor y ofreció holocausto y sacrificio de reconciliación. Después dio un banquete a todos sus funcionarios. Eso estaría el arroz con habichuela allí, ya te sabe. Por aquel tiempo fueron a ver al rey dos prostitutas. Mire qué interesante ahora esta historia. Cuando estuvieron en su presencia, una de ellas dijo: ¡ay, majestad! Esta mujer y yo vivíamos en la misma casa y yo di a luz estando ella conmigo en casa. A los 3 días de que yo di a luz, también dio a luz esta mujer y estábamos las dos solas. No había ninguna persona extraña en la casa con nosotros, solo estábamos nosotros dos. Pero una noche murió el hijo de esta mujer porque ella se acostó encima de él. Entonces se levantó a medianoche mientras yo estaba dormida y quitó de mi lado a mi hijo y lo acostó con ella. Poniendo junto a mí a su hijo muerto, por la mañana cuando me levanté para dar el pecho a mi hijo, vi que estaba muerto. Pero a la luz del día lo miré y me di cuenta que aquel no era el hijo que yo había dado a luz. Y la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que está vivo y el tuyo es el muerto. Pero la primera respondió: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que está vivo. Así estuvieron discutiendo delante del rey. Yo me imagino la garata. Entonces el rey se puso a pensar. Mire qué interesante este detalle. El rey se puso a pensar. Diga conmigo: a pensar. Esta dice que su hijo es el que está vivo y el que está muerto es el de la otra, pero la otra dice exactamente lo contrario. Ordenó el rey Salomón: corten en dos al niño vivo. ¿Qué clase de orden? Y denle en una mitad a una. Dice, a cada una le den una mitad, dice. Pero la madre del niño vivo se angustió profundamente por su hijo y suplicó al rey: por favor, no mate su majestad al niño vivo. Mejor déselo a esta mujer. Pero la otra dijo, escuche bien, la yal. La que tiene el pelo de 5 colores, las uñas, ya usted sabe. La yal. Dijo: ni para mí ni para ti, que lo partan. Yo me la imagino. Entonces intervino el rey y ordenó: entreguen a aquella mujer el niño que está vivo, le dijo. No lo maten, porque ella es su verdadera madre, dijo el rey. Qué clase de sabiduría. Ahora nosotros sabemos cómo resolver, pero en ese momento, ¿qué hubiéramos hecho? Todo Israel se enteró de la sentencia con que el rey había resuelto el pleito y sintieron respeto por él, porque vieron que Dios le había dado sabiduría para administrar justicia. ¿Cuántos adoran al Señor? Diga conmigo: lo más importante después de la fe. Ahora, si estuvieron atentos conmigo a la historia, al comienzo, así de entrada, dice la historia que este joven rey llamado Salomón, desde su juventud, dice que procuró demostrar de que verdaderamente amaba a Dios. Ahora, una cosa es decir que uno ama a Dios. Una cosa tal vez es pretender amar a Dios. Pero otra cosa es que la gente que nos rodea constantemente se convenza de que usted y yo literalmente amamos al Señor. Son otros 20 pesos, como dicen por ahí. Ahora, en otras palabras, que Salomón abrazó lo que es la fe.
No fue un hombre que se envaneció en escuchar de la fe. Desde muy jovencito, fíjese, viniendo de un entorno de familia disfuncional. Y usted dirá, ¿por qué, pastor? Bueno, porque él fue el producto de una relación ilícita entre David y Betsabé. ¿Se acuerdan los que conocen la historia bíblica? David incluso mandó a matar al marido de Betsabé por quedarse con ella. Se acostó con ella, quedó embarazada. El primer hijo el Señor no se lo permitió vivir, pero luego tuvo este otro hijo que se llamó Salomón. Viniendo de un entorno no muy estable en unos aspectos, pero aún así, desde muy joven, se convenció de que existe un Dios. Escúcheme bien los jóvenes que están aquí, los que nos ven a través de las redes sociales. Es bien importante aún en esta generación que tú te convenzas de que existe verdaderamente un Dios. El Dios que creó los cielos y la tierra, el mundo y todo lo que en él habita. Alguien que está en el control de todas las cosas. Alguien a quien tú y yo nos debemos. Porque hoy día en el mundo, en la sociedad que vivimos, el pensamiento que se mueve es que uno hace lo que le da la gana y vive como uno le da la gana. Y la realidad del caso es que tú y yo somos seres creados por uno que está en el control. Y que dice la Biblia que un día le vamos a rendir cuenta, queramos o no, pero vamos a estar delante de su presencia. Salomón desde muy joven se convenció de que Dios, hay que rendirle homenaje. A Dios uno se le debe. Uno tiene que estar atento a Él. Uno tiene que procurar entender a Dios. Uno tiene que procurar tomarlo en cuenta en la vida. Desde muy joven. Porque cuando dice que él abrazó la fe, vivió la fe, es que buscó la manera de entenderlo y de cómo él podía engranar dentro del contexto con el Creador. Desde muy joven. La Biblia dice que procuró inclusive obedecer las normativas que su papá había incluso establecido. Porque su papá había sido rey muchísimos años. Su papá era un hombre probado también. Y Salomón, entendiendo que a pesar de que su papá cometió errores, pero aún así cometió también muchas cosas, hizo muchas cosas buenas. Y procuró encajarse dentro de eso. La Biblia dice que el sabio está atento a la sabiduría para aumentar su saber. Porque hoy día vivimos en un tiempo donde se piensa que la gente mayor no tiene nada que aportar. Mentira. La Biblia dice que los jóvenes tienen la fuerza, pero los más viejos ya tienen una experiencia muy importante que tú como joven necesitas abrazar. Y dice la Escritura que Salomón, lo que su papá estipuló y que él entendió que era bueno e importante, dice que él procuró obedecerlo. Y la gente eso lo admiró. Escúchame bien, joven. Tu papá, tu mamá, la gente que está al lado tuyo son figuras que tú tienes que prestarle atención. Gente a la cual tú tienes que prestarle oído. Porque ahora que tú estás gateando, escúchame bien, ya por ese camino ya ellos cruzaron. Y siempre es bueno que ellos te den una idea para que te puedas evitar muchos problemas en la vida. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos hablando aquí? Porque dicen por ahí que en guerra avisada no muere gente. Alaba lo que él vive. Entonces, la gente que ha vivido una vida tienen todavía
cierta información que para aquellos que estamos comenzando a la hora, oye, me estoy haciendo de joven yo. Es bien importante también considerar. Yo siempre desde muy joven procuré hacer eso. Dentro del contexto de la iglesia donde yo me estaba criando, a pesar de que yo vengo de un hogar disfuncional, pero yo siempre estaba atento a la gente en la iglesia más adulta y yo decía, este hombre habla con mucha prudencia, cuando yo crezca yo quiero ser como él. Y yo miraba a aquel hombre como era como padre y yo decía, yo quiero, cuando crezca, quiero, cuando tenga mis hijos, quiero ser como él. Y aquel que tenía un buen matrimonio y lo veía como trataba a su esposa y yo decía, yo cuando me case yo quiero ser como él. O sea, siempre procuraba poner mis miradas en aquellas personas que yo entendía que tenían algo grande, importante que podía beneficiarme a mí también en la vida. Incluso cuando yo veía líderes y gente desempeñarse como predicadores, ¿no? Y sirviendo al Señor, yo decía, si algún día Dios me lo permite, yo quiero ser como esa persona. En otras palabras, que es bien importante que usted como joven procure siempre imitar, no al bueno, sino al mejor. Y David Salomón eso lo entendió desde muy joven. Entendió que la aportación de vida de su papá, ese legado, era muy importante. Pero fíjense qué interesante, estando él enfocado en su vida de fe, porque dice que incluso rendía al Señor muchísimos animales en sacrificio como una ofrenda, ¿no? O sea que tomaba de lo de él para darle a Dios también. Principios importantes en la vida. Porque mucha gente hoy día son muy tacaños con Dios. Tacaños no solamente en dinero, tacaños en su tiempo. Tacaños inclusive en sus prioridades. Porque hay gente que dice, algún día yo tomaré en cuenta las cosas de Dios. No, hágalo ahora cuando usted está joven, alaba lo que él vive. Salomón entendió desde muy joven que valía la pena darle a Dios, sacrificarse por Dios, poner dentro de la lista de las prioridades a Dios sobre todas las cosas. Y cuando yo, cuando como cristiano que me he venido desarrollando en mi existencia, desde muy joven que yo leía estas historias, yo siempre decía, yo quiero imitar la fe de esa gente. Dentro de mi generación, yo quiero ser como esos grandes hombres de Dios, según habla la Biblia. No quiero ser uno promedio. Yo quiero ser como David. Yo quiero ser como aquellos grandes profetas de la Biblia. Como aquellos apóstoles del Señor que estuvieron dispuestos a entregarlo todo por servir a Dios. Siempre tomar como modelo de vida, ¿no? Y la Biblia dice que en eso se enmarcó este gran hombre llamado Salomón, aún siendo joven. Pero fíjense, aunque él abrazó la fe, cosa que todos nosotros debemos hacer, y hacerlo de corazón y con pasión, no ponerle límites a eso. Pero eso no era suficiente. Wow, pastor, no me esperaba eso. En la vida cristiana, en la vida espiritual, en el servir a Dios, en que tú y yo seamos relevantes en la vida. Escuche. Para que tú y yo podamos ser una herramienta poderosa de parte de Dios en la sociedad, para que tú tengas, no una familia, tengas la mejor familia, no un matrimonio, tengas el mejor matrimonio. Para que tú seas, no un empresario cualquiera, seas el mejor y el más poderoso en la tierra. Aparte de la fe, de tomar en cuenta a Dios, se necesita de otro elemento bien importante y se llama sabiduría. Yo llevo 50 años en el Evangelio, aproximadamente. 50 años yendo a una iglesia.
Desde muchachito, a los 9 años, mi abuela me comenzó a traer a esta iglesia y me sentaba yo ahí. Claro, antes eran banquetas de madera, ahora ustedes están bien, están cómodos, están queridos ahí. Pero en las banquetas de madera, ahí me sentaba mi abuela a escuchar las predicaciones, a escuchar los estudios de la Biblia. Ahí. Desde muy joven comencé a entender las cosas, a estar atento a la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que lámpara y luz es en mi camino la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso lo dice el salmista. Pero lo cierto es que este hombre llamado Salomón, según vemos ahí, él se dio cuenta dentro de lo que le voy a contar ahora, que era muy importante otro elemento para él poder echar adelante. De que aparte de la fe que él había aprendido a abrazar, ahora como un líder nacional, se necesitaba de otro elemento para poderlo ayudar a poder entrar y salir airoso en todo lo que pudiera hacerse. Porque el estar expuesto a la palabra es bueno. Nunca está de más, pero se necesita la capacidad de poderla entender. Porque hay gente que te recita la Biblia de memoria, pero ¿sabes qué? No la saben aplicar a su vida. Hay gente que le hablan, y yo lo he escuchado, predicadores que predican terrible. Hablan de la fe que usted dice, wow, motivan a muchos, pero lamentablemente en la práctica ellos mismos son un fracaso. Cuando llega la hora de la verdad se hacen un 0 a la izquierda, se hacen un 8, no saben ni qué hacer. Entienden la teoría porque han estado expuestos a eso, pero lamentablemente no la saben discernir. Gente que yo he conocido, escúcheme bien, a través de mi vida de 50 años en el evangelio, que los he visto, predicadores, pastores, you name it, pero lamentablemente a la hora de la verdad no saben cómo entrar ni cómo salir. En otras palabras, entran pero no saben cómo salir. ¿Por qué? Porque nunca se han dado cuenta de que es importante, aparte de la fe, de estar en la iglesia, aparte de ir a un seminario, aparte de buscar esta información aquí y allá, se necesita rogarle, pedirle a Dios apasionadamente que Dios nos dé la capacidad para poder entender y cómo nosotros hacemos funcionar las cosas de parte de Dios. Porque mucha gente le piden a Dios, Señor, dame una esposa. Pero después que Dios se la da y le da a la esposa y el marido, después no saben cómo tratarla ni cómo tratarlo. Digo, esas cosas no pasan aquí. Hay gente que le piden a Dios, Señor, dame la capacidad de ir a la universidad, y Dios se la permite, pero después que se gradúan y logran el título, después no saben ni cómo van a poderlo ejercer. En el primer problema ya se echan a perder, ya no pueden más. Gente que empieza en una empresa, Señor, ayúdame, provéeme el dinero, que quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, y cuando las cosas van hacia adelante, de momento, se echó a perder. ¿Y qué pasó? Es la pregunta. Salomón se da cuenta que a pesar de que él amaba a Dios y que se había entregado para Dios, había expuesto su corazón a la cosa de Dios, pero él sabía de que no podía repotenciar desde el punto de vista como rey si realmente Dios no lo dotaba con la capacidad de poder ver las cosas como Dios
las ve, de poder entender las cosas como Dios las entiende, que son otros 20 pesos. Porque una cosa es entender las cosas uno, por otra cosa es entenderlas como Dios las entiende. Y ustedes dirán, ¿en qué sentido? Porque lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, cuando leemos la Biblia y escuchamos las cosas de Dios, las procesamos en base a nuestros sentimientos y emociones humanas. Y pensamos que las cosas de Dios funcionan en base a eso. Y estamos equivocados. Porque las emociones humanas son peligrosas. Usted escucha hoy día, dicen, y lo cantan, hoy día lo cantan: haz lo que te dicta el corazón. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Ay, es que yo siento. Sí, acuéstate a dormir que mañana vas a sentir otra cosa. Pero la Biblia dice que en Dios no hay sombra de variación. En otras palabras, que si Dios dice que una cosa es buena, es buena. Un amén solitario por allá. Dios bendiga ese amén solitario. Si una cosa es de un color, para Dios es de ese color. No cambia, no hay tonos grises en Dios. En la vida de los so-called Christians hoy día se encajan en las zonas grises. Y entonces toman la palabra y la revierten a su antojo. Hoy Dios le dice esto en la palabra y hoy Dios me dice lo otro en la palabra. Hoy día amo a mi mujer, mañana la odio. Hoy voy para adelante, pero mañana no. Pero Salomón entendió que para él poder ser exitoso necesitaba que Dios le diera la capacidad de poder procesar las cosas, no conforme a lo que él pensaba o sentía, sino conforme a lo que Dios dictamina. Aunque tal vez al momento no se ajusta a los sentimientos y emociones humanas. Porque, por ejemplo, cuando Salomón tomó esa decisión de decir, partan a ese bebé y denle una mitad a cada una, eso era lo más lógico y lo más racional para resolver el problema. Lógico y racional. Pero había algo más detrás. Estaba el secreto para resolver el problema de forma sana y saludable. Porque él sabía que la verdadera madre iba a ponerle el grito en el cielo: no lo partan. Aunque le costara. Aunque tal vez ella pensó, no lo voy a criar, pero prefiero verlo vivo de lejos a que verlo enterrado, partido en 2 pedazos. Entonces Salomón, en el sueño que tuvo, porque entonces cuando él sube a Gabaón, Dios se le aparece en un sueño. Fíjate que Dios tiene forma y manera de cómo mostrarnos las cosas. Porque Dios, a veces nosotros decimos, no, Dios me tiene que hablar de una manera. No, Dios habla como Él quiere. Y muchas veces no habla a través de la gente que menos nos gusta. Y de la manera que tú menos te imaginas. Dios nos confronta y nos sacude. Y dice la Biblia que en un sueño se le apareció y el Señor le dice a Salomón: pídeme lo que tú quieras, lo que te dé la gana, que yo te lo voy a dar. Oye, si lo hubiera dicho eso ustedes, estoy seguro que muchos hubieran dicho: Señor, yo quiero un Lamborghini. Salomón hubiera pedido tantísimas cosas. Si un muchacho joven estaba empezando a vivir, él le hubiera pedido, ya usted sabe, muchas cosas que a nosotros los seres humanos hoy día nos llama mucho la atención. Pero este hombre, como había abrazado la fe de una forma tan apasionada, había llegado al convencimiento, escuche bien, de que
su vida y su pensamiento tenían que estar en un nivel mucho más arriba. Que eso es lo que provoca cuando tú te metes con Dios de corazón. Ya tú no te conviertes en una persona común y corriente que vive acá abajo, sino que vives acá arriba, viendo las cosas en una dimensión distinta. Porque mucha gente siempre están buscando las añadiduras de las cosas. Señor, dame esto, dame aquello. No, eso viene después. Lo más importante es lo más importante. Primero es Dios y luego viene todo lo demás. Pero hay gente que le pasan poniendo condición a Dios. Señor, si tú me das el matrimonio, la mujer de mis sueños, si tú me das el ministerio de mis sueños, entonces yo te voy a servir. Estás pidiendo mal. Señor, si tú me das dinero, entonces que voy para adelante. El Señor va a hacer entonces que le va a poner en reversa, vas a ir para atrás. Pero Salomón, fíjense, siendo joven, en el sueño, porque le contestan el sueño Salomón, aún soñando este hombre, la contestación que le da a Dios es que, Señor, este pueblo es grande, esto es algo difícil humanamente hablando, o sea, una cosa es una cosa y otra es otra. O sea, ahora estoy delante de gente que están en posiciones de gobierno, que son más viejos que yo, que son unos linces. ¿Usted me entiende? Son gente astuta, que llevan aquí con mi padre y están acomodados. Aquí hay diferentes gente en la sociedad con la cual yo tengo que codearme con ellos, me guste o no. Y le dice al Señor, dame la capacidad para yo poder entrar, o sea, lidiar con ellos y poder salir airoso. Dame la sabiduría, Señor, para no caer entrampado en el proceso. Y a Dios dice la Biblia, según lo leímos, que a Dios le agradó que él le pidiera eso. A Dios le gustó. Y ahí despertó. Ahora, ¿cómo saber que Dios hubiera cumplido eso? Era la pregunta. Pero cuando el rey, porque en aquel entonces los reyes, aparte de ser rey, también ejercían el papel también de jueces. La gente iba delante del rey y atendía los casos. Y esa era una forma de cómo el rey, ya te sabe, hacerse sentir grande delante de la gente por las decisiones que pudiera tomar. Ahí la gente se convencía si el hombre tenía la capacidad para gobernar o no la tenía. A los par de días, sentado en su trono, le llega el caso de las dos prostitutas. Cada una con su muchachito, uno vivo y otro muerto. ¿Y cómo poder entender ese misterio? Era la pregunta. Porque como les dije, lo más racional era partirle muchacho, cosa que tal vez me hubiera venido a la mente a mí, y estoy seguro a la mayoría de ustedes. Y así se acabó el bochinche aquí. Alaba lo que él vive. Eso como no hace mucho vi yo por las redes sociales, un hombre que la mujer le pidió la mitad. No, la mitad es mío. Él dijo, sí, la mitad es tuyo. Se buscó una sierra eléctrica y picó los muebles por la mitad, la cama por la mitad. No sé si vieron eso en las redes sociales. Todo lo partió, el televisor lo partió por la mitad. Y le dijo, pues está toda la mitad es tuyo. Pues mira, ahí una partida. Eso es lo que era de la gente. Pero Salomón, dice la Biblia, y ahí lo vimos, dice que él se puso a pensar. Mire qué detalle. Por eso le dije cuando leí, me detuve ahí un momento para que no se le olvidara eso. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que no es de sabios tomar decisiones a la ligera. Es de necio. El necio es que cae en una crisis, tengo un problema y es ahora que lo voy a resolver. Ese es el necio. Ahí es que vienen los divorcios. Así. Esto está difícil. Pero yo le digo, ¿quién te dijo que el matrimonio es fácil? ¿Quién le vendió a usted de que usted se va a casar con alguien que a todo lo que usted diga va a decir, sí, mi señor?
hombres que se creen que se casan con una máquina o mujeres que se creen que se casan con un marido que todo le va a decir que sí, que todo va a complacer en la vida, que no van a tener diferencia. Mire, usted se está casando con otro ser humano que viene con otra culturización, con otra formación, tal vez con otros valores, y que los dos por amor van a tratar de entenderse para tener una convivencia. Y hasta el día en que se muera van a haber diferencias. Y a un viejito, la viejita va a decirle a usted, yo quisiera morirme para que la vida tuya esté tranquila. Siempre van a ver sus cosas, ¿no? En el proceso de este caminar, porque son dos seres humanos. Pero cuando hay la sabiduría de Dios, escuche bien, ¿qué pasa? Hay la capacidad de poder entender entonces de que estas situaciones no se resuelven discutiendo. Por ejemplo, yo ya yo estoy tratando de pasar esa página en mi vida con mi esposa, porque las cosas no se resuelven discutiendo. Es mejor, se resuelve mejor orando. Vamos a quedarnos callados. Ora tú, oro yo, y que el Espíritu Santo nos haga entender aquí las cosas. Y vamos a mejor a pedirnos perdón el uno al otro. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Va viendo? Pero tratar de usted doblegar y tratar de manipular a la brava, eso no es de sabio. ¿Va viendo? Eso es de necio. Y si no me sale, ahí lloro, grito y pataleo y me voy y hago y deshago. No. ¿Quién le dijo a usted que la vida es color de rosa? ¿Quién le dijo a usted que tener un negocio es fácil cuando usted se tenga que encontrar con empleados malcriados, gente irresponsable con los cuales usted tiene que lidiar constantemente? Eso no es fácil. El concepto, quiero mi negocio, Dios te lo da. Óigame, y se ve todo muy bonito, pero en el día a día te vas a encontrar que la gente más difícil son tus propios empleados. ¿Cómo hacer que lleguen temprano? Es la pregunta. Que entonces a última hora te están llamando, estoy enfermito. Sabiduría de Dios. Tú tienes la fe, la fe más grande del mundo, pero ¿cómo tú vas a pedirle a Dios que te dé la capacidad de poder lidiar con eso? Porque tiene que haber una manera, de cómo Dios te va a dar la capacidad para poder ocupar la posición que Dios te ha puesto en el gobierno, para poder llevar a cabo tu trabajo, porque te vas a encontrar con puros demonios allá adentro también. Porque el hecho de que Dios te ponga ahí no quiere decir que todo te va a salir bien y que vas a poder evitar responsabilidad. No te las tiene que encontrar. Pero ahí es donde está la belleza de todo esto, porque allí es donde Dios te va a dar la capacidad para poder entender y poder mover las fichas de tal manera, escuche bien, que tú puedas honrar a Dios en el lugar donde Dios te ha puesto. ¿Cuántos adoran y glorifican a Dios? Y es lo mismo pasa en la vida de un ministerio igual. ¿Quién dijo que servir a Dios en el lugar que sea es fácil? Que le dijo a usted un mentiroso. ¿Por qué? Porque son retos, desafíos duros, grandes. ¿Quién le dijo a usted que usted va a tener un ejército de gente que siempre te va a estar creyendo, que te va a estar tirando rosas, que te digo, voy contigo a las últimas consecuencias? No, el último que le dijo a Cristo que yo voy contigo hasta la muerte fue el apóstol Pedro. ¿Y sabe qué pasó? Lo negó 3 veces en su propia cara. ¿Quién dijo que esto es camino de rosa, la vida real, el mundo real en el que vivimos? Salomón lo sabía que el mundo que él le tocaba enfrentar era un mundo hostil en todas sus formas y maneras.
su relación con Dios, eso estaba ahí, él lo sabía. Él sabía que era un hombre de oración, que era un hombre que estaba atento a la palabra, muy bonito. Escúcheme bien, él sabía que estaba dedicando la ofrenda, que estaba dándole a Dios sus prioridades. Eso estaba bien, todo eso estaba bien. Pero él sabía que la otra parte, dar el paso al mundo real, enfrentar las realidades, él sabía que necesitaba la capacidad de Dios de cómo tomar entonces sus principios y valores para ponerlo en práctica en el mundo real. De modo de cómo él podía salir airoso para la gloria de Dios. Por eso le dijo al Señor: necesito sabiduría. Wisdom of God. La gran mayoría de los cristianos hoy día no entienden ni papa de lo que yo estoy hablando aquí. Ni saben que existe sabiduría. Yo se lo digo, yo he conocido muchísima gente en mi existencia que han pasado, que yo digo, pero ¿cómo? Dentro de la maleta de su existencia tiene que estar la fe, pero tiene que estar también este principio. Y Dios lo honró a Salomón, porque le dijo: te voy a dar tanta sabiduría que no habrá ni antes ni después de ti habrá otro con tal capacidad. Y cuando él pudo lidiar con eso, cuando él se detuvo con calma, porque entonces se puso a pensar ante el problema que tenía y le pidió a Dios iluminación. Dios le iluminó la mente. Así lo vas a hacer. Partan el muchachito por la mitad, dijo Salomón. Pero el problema, él sabía que no se iba a quedar ahí. Fue la estrategia que Dios le dio para descubrir el misterio. Cuando de repente la madre verdadera comenzó a gritar y dijo: no, entréguelo. Esa es la madre, dijo él. Nadie se esperaba eso. Nadie. Y la Biblia dice que todo el mundo que estaba allí, desde de la gente más vieja que habían estado ahí con David, la gente dijeron: ni David tuvo la capacidad de poder entender las cosas así. La gente se sorprendió porque Dios le dio la capacidad, lo que se necesitaba, escuche bien, para poder pelear con los grandes osos, para poder enfrentar los gigantes. Dios le dio lo que Salomón necesitaba para poder levantarse todos los días con gozo. Dios se lo dio. Alaba lo que él vive. Para enfrentar la vida con brío, con ganas, con ímpetu, Dios se lo dio. Le dio lo que muy poca gente no tiene. La llave la llave maestra que abre todas las puertas que parece que están cerradas, se la dio Dios, y se la dio en grande, y se llama la capacidad de ver y entender las cosas como el Creador las ve y las entiende. Y el hombre y la mujer que logre tener esa bendición, escúcheme bien, no habrá diablo ni diablazo que podrá jamás destruirte ni detenerte, que tú cumplas los sueños y deseos de Dios a lo grande y te conviertas en la mano y en la boca de Dios en las naciones y en los pueblos. Ese día dice que la gente se dio cuenta de que Salomón era un hombre importante. Ese día la gente se dio cuenta que era un hombre con prudencia. Ese día se dieron cuenta que era un hombre justo, que era un hombre que tenía la presencia de Dios dentro de su corazón. La gente no se va a dar cuenta cuando tú estés humanamente en una grandeza, cuando hayas logrado, tu mujer no te va a alabar, escúchame bien, ni tu marido te va a alabar
porque verdaderamente tú tengas dinero. ¿Sabes cuándo tu mujer sentirá felicidad y tranquilidad? Cuando vea en ti la capacidad, no tan solamente de tenerlo, sino de mantenerlo. Porque hay quien tiene riqueza y la echa a perder porque no tiene la capacidad de cómo administrarla. Me quedé solo aquí. Yo he visto mucha gente que hacen dinero, pero así lo botan. Gente que tienen una bella familia y no saben, ahí sí, y la familia se le va como agua entre las manos. Porque no tienen la capacidad de Dios de poder entender a su familia, de poder lidiar el día a día con su familia. Gente que tiene un ministerio igualmente y todo se le va entre las manos como agua entre las manos. Porque no tienes la capacidad de Dios para poderte entender. ¿Cómo poder entender esto? Dios te pone en una posición de gobierno, una posición importante y de repente, ¿qué pasó? Si soy un hombre de Dios, sí, pero nunca pidió la sabiduría a Dios. La sabiduría no se obtiene en una universidad, en ningún seminario humano. ¿Sabe cómo se busca? Pidiéndole a Dios, porque la Biblia dice en Santiago que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios de corazón y Dios te la va a dar en abundancia. Póngase de pie conmigo, por favor. Cierre sus ojos, incline su rostro conmigo. La sabiduría, cuando usted lee el Antiguo Testamento, Salomón dedicó el libro de los Proverbios prácticamente a eso, y el mismo libro de los Eclesiastés igual. A que nosotros podamos entender la mente, el corazón de Dios. Cuando tú y yo nos encajamos ahí, es otra cosa. Es maravilloso. Salimos hacia adelante. No nos damos por vencidos. Vemos la gloria de Dios en todas sus formas y maneras. Dios te pone en gracia ante el pueblo, ante los seres que más te aman. Tus amigos quedarán alumbrados porque ven en ti que tienes lo que es importante después de la fe. La sabiduría es como el agua en el cemento. El cemento es bueno. El cemento es un componente fuerte, pero cuando no tiene agua no vale de nada. Es mero polvo. Eso pasa cuando no tienes la sabiduría de Dios en ti. Podrás tener mucho cemento en cuanto a la fe, pero se necesita el elemento de la sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, en esta mañana que nos perdones, comenzando desde este siervo tuyo, Señor, y nos ayudes a poder trascender en nuestra fe y en nuestra vida como cristiano, a poder, Señor amado, ser el Salomón de esta generación. A todos nuestros jóvenes, a todos nuestros líderes, a todos, Señor, cada familia que pueda estar al alcance de nosotros. Que podamos entender, Señor, que necesitamos con urgencia buscar y anhelar el poder tener esa bendición. Señor, para no fracasar, para no fallar. En el nombre de Jesús. Imparte sabiduría a tu pueblo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. ¿Cuántos adoran al Señor? Damos gracias.